Buenos días, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga ricamente en esta hermosa mañana de domingo. Un gusto, como siempre, poderles acompañar. Ya escuchamos la clase con Fernando. Hoy conversándonos un poquito sobre evangelismo y apostolado. Quiero quedarme un poquito con el tema de evangelismo, que es uno de los temas que más me apasionan, precisamente. Eh, Hablar de evangelismo debería ser para el cristiano algo muy normal. Debería ser como para quien está casado hablar de su familia, o para quien ama su trabajo, pues hablar de lo que hace. El evangelismo debería ser algo tan natural en el corazón del cristiano. Hoy creo que es un buen día, es un hermoso día. Hoy Dios hizo este día lleno de misericordia, lleno de su presencia para que sus hijos, incluso hasta los que no son sus hijos, lo disfruten. Quiero agradecerle al Señor. Ha sido una semana de muchos sentimientos, ha sido una semana de muchas experiencias. Agradezco a todos por sus palabras de felicitación, por los 27 años de matrimonio que cumplimos el viernes. La verdad es que han sido muy buenos 27 años, 29 de conocer a mi esposa, porque marcamos 2 años, jalamos 2 años, noviamos 2 años. Precisamente un 25 de septiembre del año 93, amor, 93, nos casamos. Nos casamos un 25 de septiembre del 93 hasta la fecha. Eh, ha sido un tiempo hermoso. Dios me bendijo con una mujer maravillosa y ustedes la conocen, no tengo mucho que decir. Ella por sí misma da testimonio de quién es. Agradezco al Señor por su bondad. Precisamente al ser una semana con tantas emociones, resulta que escuchaba uno de estos días una noticia. Ahorita están las noticias muy fuertes en todo el mundo. Nuestro país no es la excepción. Muchos problemas con situaciones de impuestos o ideas de impuestos y cosas de esas que a uno lo desubican un poquito. Pedimos al Señor que les dé sabiduría a los gobiernos del mundo para entender que existen para los pueblos, para bendecir a los pueblos, para ayudar a los pueblos. Que Dios le dé sabiduría a este gobierno nuestro en especial, porque la verdad es que a veces sentimos que no tiene mucha cabeza, pero que Dios tome el control y que nos guíe a nosotros a tomar las actitudes correctas. Les decía que estaba escuchando una de estas noticias y entre tanta noticia, ¿qué les digo? Tanta noticia fea, tanta noticia ruda, escuché una noticia que me llamó poderosamente la atención porque no estaba muy bien ubicado en lo que estaban hablando. Decía que un segundo costarricense iba a ir al espacio. Para nosotros, en Costa Rica, y usted que nos escucha fuera del país, pues tenemos un astronauta que ha ido bastantes veces, no sé si 4 o 6 veces al espacio, que se llama Franklin Chang. Ya es una persona mayor, él es un adulto mayor, creo ya. O sea, Frank debe tener más de 65 años. Franklin Chang es una extraordinaria persona, alguien a quien admiramos, y no creíamos como muy fácil que un segundo costarricense tuviese la oportunidad de ir al espacio. Pues resulta que esta semana salió que un científico costarricense llamado Adolfo Chávez, tenía que ser Chávez, ¿verdad? Un científico que trabaja para el para el Tecnológico de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, en la parte de sistemas especiales, de sistemas espaciales del TEC. Él fue escogido para una misión al espacio, una misión latinoamericana al espacio. Esta misión es un proyecto ecuatoriano. Yo no entiendo mucho de la cosa, pero resulta que es muy serio y muy pronto va a volar al espacio, va a llegar a la estación internacional. Escuchaba una entrevista con este muchacho Adolfo Chávez y dijo una frase por la radio, dijo una frase que yo conozco, pero que me confrontó, me golpeó. Me golpeó porque es una frase muy sencilla, ni siquiera es cristiana ni nada por el estilo, es una frase práctica. Dice, explicando un poquitito, respondiendo a las consultas que le hacía el entrevistador, le decía que él como científico tenía prohibido asumir cosas.
él como científico tenía prohibido asumir cosas. Y es algo que yo enseño, o sea, de alguna manera, cuando pues trabajo asesorando personas, asesorando empresas, también a la par de mi trabajo pastoral, y es una de las cosas que tengo que insistir muchísimo en la gente: no asuma cosas, no asuma que la otra persona entiende, no asuma que la otra persona sabe, no asuma que la otra persona lo va a hacer, no lo asuma. Tienes que cerciorarte de que la otra persona entendió, lo hizo o lo va a hacer, o cualquier otra aplicación que se le dé. No asumir cosas. Resulta que esta frase se me quedó pegada en el subconsciente. Y pidiéndole al Señor discernimiento para qué compartir con ustedes el día de hoy, esa frase no se me quitaba de la mente. Y pegándolo con la enseñanza de hoy sobre evangelismo, principalmente, yo soy un apasionado del evangelismo, me encanta el evangelismo, creo que Dios me ha dado el don de compartir su palabra, pero de alguna manera el centro del evangelismo, el centro de poder compartir la palabra del Señor es conocer a Cristo. No podemos realmente tener eficiencia, ser eficaces en compartir la palabra del Señor si no conocemos a Jesús, si no sabemos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Yo creo precisamente en el principio de no asumir cosas. Como pastor quisiera aplicar este principio en la predicación de esta mañana. Yo no quiero asumir que usted sabe quién es Jesús. Yo no quiero asumir que usted sabe quién es Jesús. Casi, vamos a ver, en términos generales se le preguntaba a mi esposa ahora en el desayuno quién era Jesús para ella. Y me dio las respuestas que yo sabía que me iba a dar, respuestas normales. Yo quiero compartir un poquitito con ustedes sobre quién es Jesús. ¿Quién es Jesús desde una perspectiva lo más plena y completa posible, desde la palabra del Señor? ¿Quién es Jesús como no solo para mí, principalmente para mí, porque es de ahí donde yo voy a sacar el compartir a la persona de Jesús? Pero también quién es Jesús, debería importarme quién es Jesús para las demás personas. ¿Cómo entienden las demás personas quién es Jesús? No solo desde un concepto histórico, sino más bien desde un concepto espiritual. Ahora, todo pleno, la idea es precisamente que podamos entender quién es Jesús en este propósito de compartirlo. Primero de vivirlo como creyente. Que nosotros, yo me imaginaba, hermanos, un oso cuando encuentra un panal. ¿Se acuerdan de la Biblia del oso? Así se le conocía. La Biblia del oso, que fue una de las primeras versiones que salió hace cientos de años, era precisamente, se le llamaba así porque en la portada, en la tapa, acá, traía un oso, ¿verdad?, buscando o comiéndose un panal de miel, porque es una de las exquisiteces más grandes que puede tener. Yo me imaginaba que cuando uno habla, o cuando uno debe hablar del Señor Jesucristo, debe ser como encontrarse un panal lleno de miel y disfrutar aquel momento. Cuando alguien le pregunta a uno quién es Jesús, uno debería tener, primero, tiene que sonreír. ¿Por qué? Porque la oportunidad de compartir a Cristo se le está viendo en ese momento. Y si alguien te pregunta, no es lo mismo que alguien te pregunte a que usted lo aborde. No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo comprar que vender. No es lo mismo. Si usted está vendiendo, las condiciones son diferentes a si usted está comprando. Cuando alguien te pregunta sobre Jesús, nosotros los hijos de Dios deberíamos simple y llanamente derramarnos en una actitud de alegría, de plenitud, de entender que hay una gran oportunidad en ese momento para compartir al Maestro. ¿Quién es Jesús? Si yo te pregunto a ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces usted me podrá contestar de alguna manera muchas de las respuestas. Yo quiero que vaya buscando de una vez ahí por ahí la Biblia, Colosenses 1, 15 al 23. En Colosenses 1, del 15 al 23 vamos a encontrar que el apóstol Pablo habla sobre el Jesús de una manera hermosa y que creo que es un pasaje que usted y yo deberíamos hacer el propósito de memorizar y de compartir como quien encuentra un panal y lo comparte
con aquella persona, un panal de miel, un panal lleno de miel, y decirle, mire, esto es precisamente, este es Jesús. Si yo le pregunto a usted quién es Jesús, usted me va a decir, por supuesto, Jesús es el Hijo de Dios. Una de las respuestas más reales, y todas estas respuestas son correctas, por cierto. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es mi Redentor. Jesús es el Hijo de José y María. Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros. Y un montón de respuestas, decenas de respuestas que calzan perfectamente en la definición de quién es Jesús. Todo esto y muchas otras cosas más aplican y son respuestas correctas. Pero no significan para nosotros, vamos a ver, ¿qué les digo? Pero ¿qué significa para nosotros? Y mucho más importante, ¿qué significan para las otras personas que nos escuchan a nosotros definir a Jesús como el Hijo de Dios? Para alguien que no conoce, que no es muy creyente, que no le interesa mucho la fe, y te pregunta, mira, ¿quién es Jesús? Y usted le dice, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo calza eso en la mente de una persona que no es creyente? Una persona que puede ser hasta atea. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso para él? Jesús es el Salvador. ¿El Salvador de qué? Jesús es el Redentor o mi Redentor. ¿Y qué significa eso? Jesús es el Hijo de José y María, como hablar del vecino. Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros. No sé si me estoy comunicando, pero cuando nosotros decimos todas estas cosas, como entendemos estos términos, para nosotros se encajonan en una definición no solo correcta, sino pues conocida y aprendida. Pero cuando estamos hablándole hacia una persona que no conoce, que no tiene una cultura de iglesia, que no tiene una cultura de estudio bíblico, ¿qué significan esas palabras para esta persona? Por eso es tan importante que usted y yo, a partir de estas palabras, tengamos otro nivel de conocimiento, que lo tenemos, pero que tenemos que entender qué es lo que necesita la gente saber de Jesús para poder conocerle, para poder entender el papel de Jesús en la vida del mundo, en la vida de la historia de la humanidad. Precisamente quiero compartir con ustedes este pasaje bíblico, que lo vamos a leer, que está en Colosenses 1, del 15 al 23. Porque es realmente muy difícil no asumir que las personas entienden lo que para mí significa Hijo de Dios, o lo que para mí significa Salvador o Redentor. Es muy difícil no asumir que lo que yo entiendo, lo entienden las demás personas, que lo que yo sé, lo saben las demás personas. No podemos asumir eso, mis amados hermanos. Hablando de evangelismo, no podemos asumir que las demás personas están en donde tú estás, en la misma sintonía que tú estás. Y es por eso que es necesario que usted y yo sepamos responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Señor? No solo para nosotros, sino para todas aquellas personas al que no ha escuchado su nombre o al que lo ha escuchado como alguien que emite juicio. Muchas personas que no conocen a Cristo ven a los cristianos simplemente como los que señalan, porque nos hemos ganado ese título. Aquellos que no les interesa conocer a Cristo es porque han recibido del cristianismo y de la fe solamente juicio. Aquellos que no les interesa conocer a Cristo es porque nos ven a nosotros y no somos tal vez dignos representantes de la palabra del Señor. Por allá me acuerdo, Mahatma Gandhi dijo una frase cuando estaba en su lucha por la independencia de la India. Recuerden que la India estaba ocupada por muchos años por Inglaterra. Y Mahatma Gandhi era digamos que una especie de político pacifista, que él luchó por que la India, el segundo país más grande del mundo, se independizara del yugo inglés. Y él, en uno de esos discursos, después de que logró independizar a la India con una actitud de paz, o sea, él no era violento, él dijo, oh Cristo, si los cristianos fueran como tú, la India sería tuya. Se lo repito, lo dijo un hindú. Oh Cristo, si los cristianos fueran como tú, la India sería tuya. Esto me golpea porque realmente tenemos nosotros un llamado muy fuerte a poder compartir a Jesús con un gozo, hermano, sin juicio, con un amor, con la oportunidad de liberar a alguien del yugo del pecado y llevarlo a la luz de Cristo. Y la única manera es que conozca a Cristo, no hay otra manera. La única manera de llegar al Padre es a través de Jesús.
Y la única manera en que conozca a Jesús es que nosotros, los que somos llamados a presentar a Jesús, sepamos quién es Jesús, sepamos presentar a Jesús. Vean lo que dice la palabra del Señor en este pasaje tan hermoso que hoy les voy a compartir, que está en Colosenses 1, del 15 al 23. Dice el apóstol Pablo: Cristo es supremo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe. En los lugares celestiales y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe, en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esto los incluye a ustedes, que antes estabais lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. ¿Por qué Pablo define a Jesús con estas características tan hermosas? Porque dice que Él fue escogido por Dios para proclamar su verdad, su mensaje. Eso es evangelismo. Entonces, si bien es cierto, hay muchas formas de evangelizar, desde pararse en un parque a pegar gritos ahí con contratados, es una manera, y conozco gente que se ha convertido al Señor a través de un hermanito de estos que parecen locos, ¿verdad? Pero hay gente que el Señor ha usado a través de esto, o que se para, como dice Fernando, en una tarima de un estadio con 50,000 personas. También hay gente que se ha convertido así. Pero también hay formas tan lindas de ese uno a uno, face to face, en donde usted puede compartir al Señor. Hermanos, es que es diferente cuando usted realmente ha profundizado en la persona de Jesús. Cuando usted profundiza en la persona de Jesús, compartirlo es como hablar de mi esposa 27 años después. Si usted quiere saber de mi esposa, pregúnteme. Yo creo que yo la conozco más que ella misma. Pregúnteme, yo puedo decirle qué le gusta, qué no le gusta, qué soporta, qué no soporta. Le puedo compartir cómo le gusta vestir, qué le gusta comer, qué cosas le molestan, cuánto ama a los animales, qué piensa de la política, cómo vive su fe. Yo puedo decirle de muchas cosas. ¿Por qué? Porque realmente mi vida ha sido más estar al lado de ella que mi propia vida. Entonces, qué bonito, porque vamos a ver, yo he vivido con ella más de la mitad de su propia vida. Yo conozco a mi esposa y puedo hablar de ella y puedo hacerlo con una sonrisa en la cara y puedo compartirle a las personas que quieran conocerla. Quiero de esa misma forma poder hablar de Cristo. Y para poder hacerlo, hermanos, yo tengo que conocerlo. Y el apóstol hoy nos comparte, nos define la persona de Jesús de una manera muy hermosa. Y yo quiero compartirles a ustedes esto porque me gustaría, hermano, que usted profundice en la persona de Jesús, que se enamore en la persona de Jesús, que pueda hablar con una sonrisa, que le cuesten sacar las palabras más bien de que estás hablando del Señor precioso, nuestro Salvador, Jesucristo. Dice el apóstol, si le preguntásemos al apóstol Pablo, basados en este pasaje, ¿quién es Jesús? Algunas de las respuestas que vemos acá en este pasaje es: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es eterno.
significa que ha existido siempre, y lo vamos a ver ahorita en más detalle, que ya existía antes que todas las cosas. Cristo es el supremo de toda la creación, dice Pablo en este pasaje. Cristo dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador. Increíble, qué hermoso, ¿verdad? Él ya existía antes que todas las cosas. Cristo es quien mantiene unida toda la creación, hermanos. Vean qué cosas más lindas. Cristo es quien mantiene unida toda la creación. Dice que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el primero en todo. Dice que por medio de Él Dios reconcilió todas las cosas, no solo a las personas, hermanos. Toda la creación fue reconciliada por medio de Jesús para con Dios. Dios hizo la paz con todo, dice Pablo. Lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo. Así lo está definiendo el apóstol. Por su obra en la cruz, dice el apóstol, nos ha hecho santos, libres de culpa y podemos presentarnos delante de Dios sin ninguna falta. Yo quiero darles algunos elementos para que usted, ante la pregunta o con la oportunidad de compartirle a alguien quién es Jesús, usted pueda tener elementos mucho más profundos que hablar simple y llanamente del pesebre para acá. Casi siempre contestamos esta pregunta de quién es Jesús precisamente desde ahí, desde la historia, antes de Cristo, después de Cristo. Un ordenamiento histórico, digamos de alguna manera no tan real espiritualmente hablando, ¿verdad? A nosotros nos sirve para poder explicar, pero más no es real, porque antes de Cristo, ¿qué existía antes de Cristo? Por supuesto que estamos hablando antes de la encarnación, antes del pesebre, para poner un punto focal. Casi siempre, cuando alguien nos pregunta quién es Jesús, tenemos que irnos al pesebre. Jesús es el Hijo de José y María. Él fue puesto en el vientre de María por medio del Espíritu Santo, engendrado por medio del Espíritu Santo, Hijo de la promesa, que nos dice la palabra que iba a enviar un Salvador. Y ahí empezamos nosotros a hablar de Jesús. Pero usted perfectamente sabe que antes ya existía Jesús, que Él estaba en el puro principio de la creación, ya Él existía antes. Y eso es lo que quisiera compartir desde este pasaje un poquitito, elementos que nos ayuden a enamorarnos de este Jesús cada día más y a poder compartirlo con mayor denuedo, con mayor pasión, con mayor gozo, con mayor alegría. Es tan importante para la fe de quienes creemos en Jesús y más todavía para aquellos que no creen, el conocer esta gran revelación sobre la persona de Jesús. Número 1. Dice Pablo que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús, la imagen visible del Dios invisible. El mismo Jesús lo dice allá en Juan 14:9. Mi esposa comparte todos esos pasajes ahí con ustedes. Juan 14:9 dice, palabras de Jesús: los que me han visto a mí, han visto al Padre. Los que a mí me ven, ven al Padre. O sea, yo soy la imagen visible de Dios. Esto es hermosísimo, porque entonces ya podemos entender y pensar que hubo personas físicamente que vieron a Dios a través de la persona de Jesús. Pablo nos dice también en Filipenses 2:6, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Es importantísimo que nosotros entendamos este principio. Jesús es la imagen de Dios. Jesús es Dios hecho hombre, Dios encarnado, y el Verbo se hizo carne. A partir de ahí, y por eso es que nosotros desde hace unos años, cuando celebramos la Navidad, la celebramos de esta manera, con el pesebre y con la cruz. ¿Por qué? Hablamos de la promesa de que Dios prometió a su Hijo un cordero sin mancha para que naciese, para que se hiciese carne. Ahí está el pesebre. ¿Para qué? Para que fuese a la cruz. Y siempre lo explico de esta manera, es muy crudo, es muy rudo, hermanos, pero ese niño precioso, ese Jesús en los brazos de María, en los brazos de su papá José, era un corderito. Era un corderito. Como nace un cordero en una manada, en un rebaño, como nace un cordero que está escogido desde pequeñito para ser llevado al templo a ser sacrificado. Era tan hermoso
ese cordero que nace era tan perfecto, llenaba todos los requisitos para ser puesto en sacrificio. Ese era Jesús. Jesús es el Verbo encarnado, aquel niño precioso que iba a ser llevado a ser sacrificado por todos los hombres. Jesús es la imagen visible de Dios. Apréndase eso, hermano, porque eso es una forma muy hermosa de empezar a definir y a compartir quién es Jesús. Ese Jesús que usted ha escuchado, tal vez simple y llanamente como un revolucionario, como un profeta. Para muchos, para la mayor parte del mundo, eso es Jesús, es un profeta de los cristianos. Pero no, Jesús es la imagen visible de Dios. Segunda forma en que lo define el apóstol es que Jesús es eterno, Cristo es eterno, dice el apóstol. Jesús no tiene principio, Él existió siempre, Él ha existido siempre. Él estaba con Dios antes de la creación del mundo. Hermanos, esto es hermoso porque entonces empezamos realmente a compartir con las personas la persona de Jesús. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús es eterno, Él ha existido siempre. Él estaba ahí con Dios en el momento en que todo fue creado. Dice que todo fue creado por Él y para Él. Jesús no tiene ese principio, Él ha existido siempre. Él estaba con Dios. Primera Juan 1:1, en el Evangelio de Juan, dice que Juan llama a Jesús la palabra, ¿verdad? El verbo, la palabra. Entonces, Juan dice, en el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Desde el puro principio. Entonces vamos a ver, hermanos. Dios, Jesucristo, es la imagen visible de Dios, de ese Dios que nadie puede ver. Jesucristo es eterno, ha existido siempre, desde el puro principio del mundo. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. También se dice que Jesús es supremo. Pablo dice, este Cristo es supremo. Significa que tiene el grado más alto. No hay nada más alto. Ahí está Dios en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la misma posición. Una sola persona, un solo ser en tres personas diferentes. También dice el apóstol en el verso 16, dice en el versículo 16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este detalle es hermoso. Juan 1, en los versos 2 y 3, dice que en Él, dice, el que es la palabra, o sea Jesús, existía en el principio, con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Vean ustedes, yo no sé si ahí ya les estoy dando como una visión diferente, mucho más grande de la persona de Jesús. Cuando yo me voy al puro principio para hablar de Jesús, tengo que irme antes de la creación. Claro que voy a terminar con las enseñanzas de Jesús. Claro que voy a terminar en la cruz del Calvario. Claro que voy a hablar sobre la resurrección. Claro que voy a hablar de posterior a la resurrección. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Nos vamos al puro final. Pero hermanos, cuando yo estoy presentando a Jesús, la gente tiene que entender que no estoy hablando de un profeta. Que no estoy hablando simplemente de un gran hombre. Que no estoy hablando de alguien que hizo maravillosos milagros. No, estoy hablando de Dios. Y como lo hacían Mateo o Marcos, tengo que irme al puro principio para poder explicarle a la gente que este Jesús del que estamos hablando no simplemente fue un gran hombre, era Dios hecho carne. También dice el verso 17, Cristo es quien mantiene unida toda la creación. Y esto no es poco, hermanos. Cristo es quien mantiene unida toda la creación. Para usted que es un poquillo vagabundo para pensar, usted debería entender, podría comprender, o por lo menos debería hacer el esfuerzo por tratar de entender la creación. Es increíble, hermanos, cuando usted ve el sistema solar, cómo se sostiene, cómo los planetas pueden girar en traslación, en rotación alrededor del Sol, ¿verdad? Cómo pueden y no pegarse, y no caerse, y no adelantarse ni atrasarse, hermanos. Es algo increíble. Si usted se pone a pensar en solo esto, dice, qué maravilloso poder hay detrás de la creación.
Nuestra galaxia, el sistema solar, es un punto de un alfiler en el mar. Hay increíble cantidad de millones de galaxias. La nuestra es una muy pequeñita. Y dice la palabra del Señor que es Jesús quien mantiene unida toda la creación. Todo, ve el poder de nuestro Señor. Cristo Jesús es quien mantiene unida toda la creación. Hebreos 1:3 dice así. El que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Jesús. Vean lo que dice la carta a los hebreos. Él, que es el resplandor de su gloria, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, es que estamos hablando de que Jesucristo para nosotros no es solamente aquel que fue a la cruz del Calvario. Es el Dios de la creación, el que sostiene todas las cosas, el supremo, el más importante. Ese es Jesús. Entonces no nos quedamos simple y llanamente en la cruz, sino que presentamos a Jesús como ese Dios único capaz de reconciliarnos consigo mismo. Dice también el apóstol en el verso 17 que Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. En las cartas de Pablo a los Efesios, a los Filipenses, que son cartas complementarias con la carta de los Colosenses, tanto Efesios como Filipenses, vamos a ver. Filipenses, en Efesios el apóstol dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso dice Efesios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En Filipenses vemos a la iglesia como con pies, la iglesia caminando por el mundo. Y aquí en Colosenses, Pablo nos dice, Él es la cabeza de esa iglesia que camina por el mundo. Prácticamente lo que está es, en estas tres cartas, sosteniendo una idea. La iglesia es el cuerpo, un cuerpo que camina por el mundo, pero su cabeza es Cristo Jesús. Es importantísimo para nosotros entender ese principio. Y acá, ¿verdad? En Colosenses estamos hablando de que Él se nos reitera que es la cabeza de la iglesia, quien le da sentido a la iglesia y que le da dirección a ese cuerpo. Por último, vamos a ver, Jesús dice que Jesús es el primero en todo. Hermanos, esto es una posición que Dios le da. Él es el primero en todo. Si Él la da, usted y yo deberíamos aplicarlo también para nuestra vida. Jesús es el primero en todo. Jesús debe ser nuestra prioridad, sus enseñanzas deben ser nuestra guía, su ejemplo debe ser nuestra forma de vivir y su voluntad debe ser nuestra voluntad. Si Jesús es el primero en todo, debería ser el primero en nosotros. Para usted, vea, yo tengo muchos problemas cuando trato en consejería con las mamás, principalmente con las mamás, aunque los papás también padecemos un poquito de eso, pero no como las mamás. Obviamente ellas tienen una condición diferente, pero las mamás con los hijos tienen un arraigo, vamos a ver, casi que idólatra. Los hijos son lo más importante. Los hijos son su despertar y su acostarse. Los hijos ocupan su mente, ocupan todo el día, lo que piensan y para quién hace las cosas. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque eso no calza. No te estoy diciendo que ames menos a tus hijos, pero tienes que amar más a Dios que a tus hijos. El principio es que Dios debe ser lo más importante para ti, que Jesús debe ser lo más importante para ti. Sus hijos, ¿cuánto los amas? No importa, siempre se los he dicho, pero digamos que usted ame 100 a sus hijos, que ama a todos sus hijos, pues tienes que aprender a amar a Dios más de 100, más allá que tus hijos. Debes entender que Él es la prioridad para ti, que Él fue quien te dio a tus hijos, que fue Dios quien te los está dando, y así como te los dio, te los puede quitar. O sea, ahí tenemos nosotros que entender que la prioridad de Dios debe ser algo que yo entienda, que yo viva, que yo crea, y no simplemente que me lo repita. Ay, sí, Dios es lo más importante, pero no podemos
O sea, no somos consecuentes cuando lo ponemos frente a nuestros hijos, o a algunas personas frente a sus esposas o esposos, o a algunas otras cosas, su trabajo, su carro, qué sé yo, su equipo de fútbol. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra del Señor que Dios es el primero en todo. Jesús debe ser nuestra prioridad, hermanos, siempre. Vuelvo, sus enseñanzas deben ser nuestra guía. Su ejemplo debe ser nuestra forma de vivir. Su voluntad debe ser nuestra voluntad. Dios hizo la paz, dice la palabra del Señor en este mismo pasaje, con todo lo que existe en el cielo, en la tierra, por medio de la sangre vertida en la cruz. Aquí es donde usted y yo vamos construyendo la respuesta de quién es Jesús. Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Él es supremo, es eterno. Jesucristo es el hacedor de todas las cosas, creadas por Él y para Él. Es quien sostiene todas las cosas a través de su palabra. El Señor es el primero en todo. Vamos construyendo una respuesta poderosa para las personas, para que las personas puedan entender que cuando se habla de Jesús, no se está hablando de un personaje, se está hablando de Dios, del amor de Dios derramado en el mundo. Dice que Dios hizo la paz con todo lo que existe en el cielo, en la tierra, por medio de la sangre de Cristo, hermanos. Por medio de esa poderosa sangre. Él hizo la paz con todo lo creado. Aquí es donde usted y yo podemos compartir este mensaje tan hermoso. Debemos ser claro el precio que exigía Dios para restaurar su relación con la creación. El sacrificio del cordero sin mancha, aquella sombra del sacrificio, aquel sacrificio que era presentado una vez al año en el templo, de aquel cordero perfecto que en el sumo sacerdote sacrificaba y su sangre era derramada en el altar como expiación de los pecados del pueblo. Esa ceremonia que hacía el sumo sacerdote una vez al año es apenas una sombra, era como para que la gente fuera entendiendo cuando Jesucristo fuese sacrificado. Pero si a las personas no les explicamos esto, hermanos, no van a entender. Y es por eso que muchas personas llegan a los pies de Cristo, pero no profundizan en la persona de Jesús. Jesucristo es el porqué de la iglesia. Él es el propósito de la iglesia. Usted y yo podemos creer que las personas somos el propósito, pero no, es la glorificación de Dios a través de Jesucristo. La iglesia está acá para glorificar a Jesús, y a través de Jesús glorificamos al Padre, a través de la guía del Espíritu Santo. Es importante que usted y yo, miren hermanos, si me perdonan, yo creo que la iglesia tiene que ser activa, pero caemos en tanto activismo a nivel de iglesia que nos olvidamos de compartir a Cristo. Nos olvidamos de compartir a Cristo. Pensamos tanto en las personas, en su bienestar, que nos olvidamos de compartir a Cristo. Hay iglesias que tienen ministerios muy fuertes, hermanos. Yo no estoy en contra de eso. No estoy en contra de los ministerios para poder ayudarle a la gente. Cristo amaba a las personas, Cristo servía a las personas. Pero hermanos, siempre la prioridad de Él fue anunciar el reino de los cielos, la salvación. Si nosotros simplemente nos sentamos a un ministerio activista de que las personas estén cada día mejor, y no hablamos del reino de los cielos, y no hablamos del evangelio, y no hablamos de la necesidad de arrepentimiento, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Teniendo personas mejor en la tierra, pero que se pierden. Personas que no estarán con nosotros en la eternidad. Tenemos que entender que lo principal para la iglesia es compartir el mensaje de Cristo. Y en medio de ese compartir, como un segundo propósito, es bendecir a las personas. Pero no es el primer propósito, ni nunca debe serlo. Nunca debe ser el propósito poder tener que ayudar a las personas. Pastor, es que mientras ayudamos a las personas, ellas conocen al Señor. A veces se ha tergiversado tanto este propósito, amados hermanos, que terminamos siendo tan activistas que nos olvidamos del propósito principal. Nosotros, lo decía Fernando ahora, tenemos una lista de peticiones específicas los días que nos sentamos a orar, y no hemos quitado ni un solo día la petición de orar por las personas que no conocen a Cristo. Esa es la petición más importante, mucho más importante que la sanidad de su cáncer,
muchísimo más importante que venda su casa, mucho más importante que cualquier otra petición ahí para abajo. ¿Por qué? Porque nada ganamos nosotros, ni gana usted, con que Dios la sane de su cáncer y al final usted sea como aquellos 9 de los 10 que el Señor sanó. Se fueron con sanidad a presentarse, aquellos leprosos fueron con sanidad a presentarse al sumo sacerdote porque fueron limpios. Pero tal vez fue todo lo que recibieron. Tal vez fue todo lo que recibieron. Solo aquel que se devolvió, aquel samaritano, recibió salvación. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de Jesús. Jesús es la prioridad para nosotros, debe serlo así. Por eso cuando nos pregunten quién es Jesús, tenemos elementos más grandes, más fuertes para irnos desde el puro principio de la creación y traer a Jesús a la vida de las personas con la persona de Cristo como Dios hecho hombre. El sacrificio de ese cordero fue tan poderoso que reconcilió toda la creación con el Dios Padre. El resultado, hermanos, de entender quién es Jesús y cuál es su obra, lo encontramos precisamente en el versículo 22. Cuando usted entiende quién es Jesús y entiende la obra que Él hizo, se cumple en nosotros el verso 22. Nos ha hecho santos, o sea, apartados, libres de culpa. Eso no es poco, mis hermanos, porque los culpables somos nosotros. Somos terriblemente culpables y Cristo ha quitado esa culpa a través de la sangre derramada en la cruz. Nos ha hecho santos, libres de culpa y podemos presentarnos delante de Dios sin ninguna falta. Vea usted qué maravilloso. Eso es cuando entendemos quién es Jesús y la obra de la cruz en nosotros. Cuando alguien te pregunte quién es Jesús, llévalo a la carta a los Colosenses, a ese capítulo 1, a esos versos del 15 al 23 y disfruta hablando con esa persona sobre la persona de Cristo. Hermanos, tenemos que realizarnos, tenemos que buscar, anhelar, tener las experiencias, no dar por sentado que la otra persona conoce estos detalles, no dar por sentado que simplemente decimos Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador del mundo. No te quedes ahí. Es muchísimo más grande lo que podemos hablar de Él. Podemos poner a Jesús no como un hombre que fue a una cruz. No, podemos ponerlo como el Dios que creó todas las cosas. Aquel que a través del pecado del mundo preparó a Jesús, a su propio Hijo, para que viniera al mundo a restaurar toda la creación para con Dios. Esta es una forma mucho más amplia y mucho más hermosa. Y como les digo a ustedes, así como el oso cuando encuentra un panal, encuentra un tesoro, disfruta montones comiendo aquella miel deliciosa, que podamos nosotros disfrutar el poder compartir a las personas de quién es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el motivo de la iglesia. Cristo Jesús debe ser el único motivo por el cual se predica en un púlpito. Cristo Jesús es la única razón por la cual las iglesias existen. Es compartir su mensaje, compartir su persona. Cristo es la revelación de Dios para nosotros. Hermanos, es mi deseo de todo corazón que usted disfrute tremendamente vivir, conocer y hablar de la persona de Jesús. Por más, no hables tanto de tu iglesia, no hables tanto de tu pastor, no hables tanto de esas cosas que a vos te gustan mucho de la fe. Hable del Señor Jesucristo. Hable. Que usted, esa revelación que usted ha recibido a través del Espíritu Santo, la pueda compartir con las personas que te pregunten. Y si no te preguntan, pues cuando tengas la oportunidad, hable de la persona de Cristo. Yo creo que es una de las formas más hermosas de poder cumplir con el propósito grande de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hablar de la persona de Jesús debe llenarnos de alegría, debe llenarnos de privilegio, poder hablar de ese Dios, quien sostiene toda la creación, de ese Dios que creó todo para Él y por Él, ese Dios que estuvo desde el principio y que va a estar hasta el final, ese supremo entre todos los muertos, lo que significa que Él fue el primero en resucitar con un cuerpo incorruptible. Él fue el primero y todos los que hemos creído en Él le vamos a seguir. Son cosas maravillosas
que nosotros podemos compartir de la persona de Jesús. No demos, no asumamos cosas, no asumamos que las personas entienden lo que usted y yo entendemos. Hablemos de Jesús como si no le conocieran, en ningún detalle. Hablemos de Jesús y que ellos vean en nosotros que los ojos nos brillan y que las babas se nos salen, porque estamos hablando de la persona más hermosa, del Dios hecho hombre, de aquel que dio su vida por mí, de aquel que me restauró mi condición primera, aquel que me salvó y que me está dando el derecho a presentarme delante de Dios sin ninguna falta. Que el Señor me los bendiga y disfrute, mi hermano y mi hermana, de poder compartir esta semana con alguien sobre la persona de Jesús. Póngase esa meta. Póngase la meta de poder compartir esta semana con algún hijo, con algún vecino, con algún compañero de trabajo, aunque sea por teléfono, por Zoom o cualquiera de las plataformas. Comparta sobre la persona de Jesús. Tiene un pasaje hermoso sobre el cual guiarse y sé que el Señor le va a usar con mucho poder y con mucho amor. Que Dios me los bendiga grandemente. Esperamos verlos mañana. Mañana está el hermano Fernando. Volvemos a la rutina normal. Fernando el lunes, Alex el miércoles y un servidor el viernes. Que Dios me los guarde y sigamos orando por todas las personas que están pidiendo petición y por nuestros gobiernos, para que el Señor les dé mucha sabiduría para que puedan tomar las mejores decisiones. Que Dios me los bendiga grandemente y recuerden, ¿quién es Jesús? ¿Estás en capacidad de poder responder a esa pregunta que sea de bendición para la persona? Que Dios te use, que tenga una linda tarde y que el Señor les regale un día en familia con mucha provisión, mucha prosperidad. Les amamos en el Señor. Buenas tardes.